Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de primaria. En el curso de lenguaje y comunicación ingresamos ya a la cuarta unidad y en ella vamos a tratar el tema de las funciones del lenguaje, empezando por definir lo que es el lenguaje. Del salón, en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga levántate y anda. Les he leído, queridos alumnos, una de las tantas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta español. Y las he leído a propósito de que ustedes perciban lo que es el lenguaje. Las palabras contenidas en esos versos son las palabras que usamos a menudo. Como dijo algún escritor, con las palabras que vamos a comprar el pan, o con las palabras con las que vamos al mercado, con esas mismas palabras podemos hacer poesía. Esa es la belleza del lenguaje. Ese es, digamos mejor, el milagro del lenguaje. Y con el lenguaje también podemos construir. Con el lenguaje podemos levantar un alma triste, por ejemplo, desanimada. Ese es el poder de la palabra, el poder del lenguaje, que yo les invito a usarlo de la mejor forma posible, porque no todo en la vida se reduce a lo material. ¿Cuántas veces una palabra puede cambiarle el día a una persona, a nosotros mismos? Una palabra expresada con amor. Entonces, veamos el lado maravilloso del lenguaje. Esa maravilla que está a nuestra disposición y que no tiene valor, es decir, que no tiene un valor material y que por lo tanto su valor es incalculable. Ese lenguaje, esa maravilla de la que disponemos a diario y que la tenemos tan al uso que no nos damos cuenta de su valor, esa maravilla es nuestro patrimonio. Y cualquier definición que demos de ella nos quedará corta. Pero tenemos que, por razones de estudio, definir. Y así decimos, por ejemplo, que el lenguaje es la facultad humana, exclusivamente humana, que nos permite comunicarnos, que nos permite expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos. Y hay varias funciones del lenguaje. El lenguaje tiene sus funciones. Acabamos de ver algunas que en este momento vamos a ir precisando. Y empecemos por eso. Hay una función expresiva, hay una función emotiva, que es lo mismo. En su libro de comunicaciones, en la página 22, usted va a encontrar una relación de funciones del lenguaje. Pero yo he querido empezar con este poema, no por capricho, sino porque tenemos que empezar a revalorar al lenguaje en su belleza. Y como les decía, el lenguaje tiene sus funciones y vamos a seguir el orden de su libro. Hay una función representativa,
una función referencial que nos habla de la realidad objetivamente, tal cual es. Por ejemplo, cuando escuchamos un noticiero, nosotros recibimos información. El número de afectados por el coronavirus es de 625. Eso es una función representativa o referencial, o algunos lo llaman informativa. La otra función es la función apelativa, cuando yo busco con el lenguaje modificar la conducta de las personas que me rodean. Por ejemplo, cuando yo le digo a un compañero, cállate por favor, le estoy ordenando, estoy apelando a su atención. Por eso se le dice que es una función apelativa o conativa. También hay una función poética. Precisamente yo me había ido al extremo del lenguaje en su más bella expresión, porque esa es la función que adorna el mensaje, pero que no es un adorno vano, accesorio, no es un adorno insustancial, artificial, no. Como cuando decimos, por ejemplo, un poema, también estamos expresando un sentimiento, pero esa es la función poética o estética. Y luego tenemos la función expresiva, como les había dicho, que es una función en la que manifestamos nuestros sentimientos, en la que manifestamos nuestras emociones, nuestra vida interior. Y por ejemplo decimos, qué alegría sentí al ver a mi madre. Estoy expresando algo que está aquí, dentro de mí. Luego existe la función fática o de contacto. Es cuando nosotros nos percatamos y nos aseguramos de que nuestro mensaje llegue con la fuerza que queremos darle, con la claridad que queremos darle. Esa función fática se dice, por ejemplo, cuando estamos tratando de comunicarnos y decimos, aló, aló, ¿me escuchas? Nos sucede a menudo, a veces, cuando la red telefónica está muy cargada y los mensajes no llegan claramente, o alguien nos escucha pero nosotros no lo escuchamos, entonces insistimos. Es decir, esa es la función fática, asegurarnos de que nuestro mensaje llegue claro. Y luego tenemos una función metalingüística o de glosa, cuando el lenguaje mismo es materia del lenguaje. Les explico. Por ejemplo, cuando decimos, hablando del lenguaje mismo, las funciones del lenguaje, o cuando decimos el emisor es el que envía el mensaje, estamos hablando, al parecer, en su función representativa, también lo es, pero en el lenguaje mismo hablamos del lenguaje. Decimos el emisor es el que envía el mensaje. Estamos hablando del lenguaje haciendo uso del lenguaje. Muy bien, estas son las funciones del lenguaje. Y ustedes se habrán podido dar cuenta que en los versos finales de esta poesía dice: ay, pensé cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. El poeta está haciendo la comparación de que así como el arpa yace en un ángulo oscuro de la casa, olvidada por quien la tocaba, por quien le arrancaba sus notas musicales, así como esa arpa a veces se deja en el olvido, así también dice que duerme en el fondo del alma
un genio en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros duerme un genio, esperando que alguien venga y toque sus cuerdas y se manifieste esa genialidad que hay en cada uno de ustedes, niños, que ya el próximo año pasarán a secundaria. Entonces, ustedes mismos pueden ser los que pulsen esas cuerdas de su interior y busquen expresarse cada vez mejor, construir con la palabra. Hoy día, por ejemplo, en estas circunstancias que estamos viviendo, es muy importante la palabra de ustedes, la palabra que le digan a sus hermanos, a sus padres, como la palabra que le dirijan a Dios, pidiendo por nuestro bien. Hasta la siguiente clase, queridos alumnos.